6 escalofriantes relatos de choferes embrujados en carreteras solitarias. Misterios REVLADOS. Era una calurosa noche de verano en la Ciudad de México. La sudorosa brisa arrastraba la promesa de una vida tormentosa. Javier, un chofer de taxi de 35 años, estaba atrapado en su vehículo oxidado, sumido en el bullicio de un barrio marginal. La violencia y la inseguridad eran el pan de cada día, pero Javier, amable y trabajador, siempre luchaba por mantener a su familia a flote. Esa noche, mientras esperaba a un nuevo pasajero, recibió un aviso inusual: un cliente misterioso en una carretera desierta. Los rumores volaban entre otros choferes como mariposas neonazis: no vayas por allí, hermano. Pero la desesperación apretaba su pecho, así que ignoró las advertencias, imaginando la buena propina que podría recibir. Con el corazón acelerado y una mezcla de ansiedad y esperanza, arrancó el motor y tomó rumbo a la oscuridad. A medida que avanzaba, una inquietante sensación se apoderaba de él. Las luces de otros vehículos bailaban en la distancia, apareciendo y desapareciendo en la bruma, como fantasmas burlones. Cada kilómetro se sentía como una eternidad. Los murmullos del viento parecían susurrarle advertencias. Se detuvo en una gasolinera, en busca de compañía. Una reunión improvisada de choferes comenzó, y cada uno compartió relatos escalofriantes. Uno hablaba de una figura espectral que aparecía en una curva traicionera, con ojos vacíos que prometían una muerte segura. Otro recordaba a un pasajero que nunca llegó a su destino, su taxi encontrado a la orilla del camino, vacío y ensangrentado. No te olvides de esa mujer que desapareció, añadió un tercero, con voz quebrada, contando cómo la desesperación había devorado a los desprevenidos que se atrevieron a cruzar la noche. El miedo se intensificaba en el aire denso, una presión que hacía temblar las manos de Javier. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada historia, el ambiente se volvía más pesado. Los rostros de los choferes se torcían, reflejando un terror que embrujaba incluso al más escéptico. ¿Quién se atrevería a seguir en esa carretera desierta? Mientras tanto, Javier no podía sacudirse la preocupación por su familia, especialmente su pequeño hijo. La violencia no solo se respiraba en la noche, sino que acechaba en cada rincón de su hogar. Las historias que escuchaba lo llevaban a cuestionar la lealtad de aquellos a quienes consideraba amigos. Y entonces, un grito desgarrador lo sacó de su ensimismamiento, como un faro en la oscuridad. Al girar a la derecha, entre la niebla, apareció una figura conocida. Su rostro le heló la sangre, pero lo que más espanto le causó fue la maldad que emanaba de su mirada. El sudor frío se deslizaba por su frente, mientras el eco de la risa de alguien que nunca debió haber revivido lo acosaba, haciendo eco en su mente. Era una trampa, y no sabía cómo escapar. Atrapado entre los fantasmas del pasado y los peligros del presente, Javier comprendió que el verdadero horror no siempre es sobrenatural. ¿Logrará proteger a su familia y escapar de esta noche infernal? La carretera, siempre indiferente, parecía resultarle una encrucijada, pero la tensión en el aire era palpable. ¿Puede un hombre enfrentarse a sus propios demonios y salir intacto? La niebla engullía la carretera, mientras Javier luchaba por comprender la visión que se dibujaba ante él. La figura, una mujer de cabello desgreñado y ojos inyectados en sangre, parecía distorsionada, casi como si existiera entre dos mundos. Su rostro evocaba recuerdos oscuros, recuerdos que Javier había enterrado. ¿Por qué volver ahora? Javier, murmuró con una voz que parecía rasgar la misma atmósfera. Era un tono que lo llamaba, lo atraía hacia la fatalidad. La risa resonante aún lo perseguía, como un eco burlón. Sin pensar, el pie de Javier se movió hacia el acelerador, pero el corazón le latía con tal fuerza que temió que se le fuera a salir del pecho. Con los ojos fijos en la carretera, buscaba una salida, una forma de escapar de aquella visión.
pero todo parecía abandonado. No había luces, ni vehículos. Solo la inmensa soledad de esa carretera desierta, donde cada sombra se movía con vida propia. El aire se tornaba denso, como si la oscuridad misma intentara atraparlo en un abrazo mortal. Justo cuando creía haber encontrado el valor para acelerar, la figura se deslizó hacia él, tocando con un dedo helado la ventana del taxi. Javier se congeló. Ese toque. Era como si una descarga eléctrica recorriera su cuerpo. Era doloroso, pero profundamente familiar. Entonces, recordó, esa mujer había sido su hermana, perdida en un horroroso accidente años atrás. Nunca se recuperó de la culpa que había sentido por aquella noche fatídica. ¿Por qué no me ayudaste? La pregunta resonó en su mente, una acusación que atravesó su pecho como una lanza. No debiste dejarme. Cada palabra era un puñal que rasgaba su alma. Las luces de sus recuerdos discutían con la oscuridad opresora del presente. La soledad, el arrepentimiento, la desesperación, todo se amalgamaba en un torbellino abrumador. De repente, el motor del taxi comenzó a fallar, como si ese angustiante momento hubiera afectado a la máquina misma. La figura se acercó aún más, sus ojos penetrando en los de Javier, invadiendo su mente, como si desnudara sus secretos más oscuros. La carretera no perdona, hermano. Y al pronunciar esas palabras, la niebla se volvía más densa, los miedos regresaban con una ferocidad renovada. La imagen de su hijo apareció en su mente, su risa, su dormir sereno, todo lo que amaba. Era el motor que lo mantenía vivo, el motivo por el que había ignorado las advertencias. Pero la figura le susurraba que la noche era eterna y que nada ni nadie podía salvarlo de su destino. Debes elegir, ¿a quién salvarás? La voz de su hermana se hizo eco, reverberando en su mente. Javier sintió un vacío creciendo a su alrededor. Su hermano mayor había sido el que lo había llevado a las calles, impulsándolo a convertirse en chofer, a vivir en medio de peligros. Podía dejar que esta tortura lo paralizara. Su mente, llena de dudas, se debatía entre lo que había sido y lo que podría ser. Apretó los dientes, decidido a no ceder al llanto ni a la desesperación, pero la figura lo sabía y sonrió con una maldad oscura. De golpe, un sonido, un grito desgarrador aulló en la distancia, provocando que la figura retrocediera un instante. Era un grito humano, saliendo de la bruma, reclamando ayuda o venganza, lo que despertó un instinto primitivo en Javier. Debía decidir. Pronto se daría cuenta de que la carretera, a pesar de estar aparentemente vacía, siempre había tenido pasajeros ocultos. ¿Quién eres tú?, preguntó, ahora desafiante, sintiendo el calor del coraje chisporrotear en su interior. Pero al mismo tiempo, su corazón se convencía del peligro potencial, de las consecuencias de sus decisiones. El que arrastra el pasado, respondió la figura, ahora más cercana. Las luces que habían sido tan distantes ahora se presentaban, acercándose por el camino. Una camioneta apareció, sus LED brillantes como estrellas en la negrura, pero algo estuvo mal. Mientras se acercaba, comenzaron a asomarse varias sombras de las ventanillas, visiones de lo que había perdido, rostros conocidos, aquellos que nunca deberían haber regresado. La figura de su hermana se desvaneció, pero su risa y sus palabras quedaron resonando, mientras el temor se apoderaba de Javier. Bienvenido de nuevo a la carretera estaba justo a un paso del abismo, y la pregunta moraba en el aire, a la espera de un final. ¿Lograría Javier escapar del ciclo interminable, o se vería atrapado en la niebla sin fin, víctima de su propia historia? El motor del taxi temblaba, vibrando como un corazón a punto de estallar. Javier observaba la camioneta acercarse, su esencia se tornaba más siniestra a medida que las sombras se revelaban. Siluetas que había perdido, amigos y familiares que habían quedado atrapados en los recovecos de su memoria. Eran fantasmas de sonrisas felices, ahora distorsionadas por la rabia y el sufrimiento. ¿Por qué?, preguntó sin saber a quién ni a qué. La pregunta colgaba en el aire pesado, como un ladrón buscando respuestas que sabían que no encontraría. Las luces parpadeantes de la camioneta lo cegaron momentáneamente, mientras el grito agonizante rompía la bruma. Era un grito que desdibujaba la realidad, transformándola en un abismo de pesadillas. Su hijo no. El rostro de su pequeño se mezclaba con las sombras de los que se habían ido,
golpeando su mente como un tambor desesperado. Javier ven la voz de su hermana volvió, otro eco de la sinfonía del dolor. Él necesita que tomes la decisión correcta. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Acaso había una elección correcta en medio del horror? Las luces del vehículo se convirtieron en un coro de caras familiares, cada una empujando al fondo de su pecho un deseo de redención. Vestigios de una vida que se desmoronaba y dejaba atrás sus sueños. Javier, temblando, sintió que el aire se tornaba más frío. Las sombras de la camioneta se moldeaban, tomando formas familiares, colisionando entre sí como un rompecabezas macabro. El vehículo dio un giro brusco y se detuvo frente a él, como un depredador esperando capturar a su presa. Una puerta se abrió y 4 figuras emergieron, un amigo que había muerto en un tiroteo, su hermana mayor, su madre. Todos miraban con desesperación, con gritos mudos que atravesaban la niebla. «¿Me vas a dejar aquí otra vez?», murmuró la figura de su madre, mientras el viento helado empujaba las palabras hacia su alma. «No puedes sacrificarlo». La voz se hizo eco, resonando entre las sombras. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la carretera estuviera viva. La niebla se arremolinaba, agitando los rostros, cada uno mostrando un fragmento de la tristeza que había dejado en el camino. El sudor brotaba en la frente de Javier, mientras su corazón se aceleraba. Miraba su reloj, cada segundo era un recordatorio del tiempo perdido. ¿Qué haría si la vida de su hijo dependía de su decisión? «¿Qué quieres de mí?», gritó, sintiendo que la cordura comenzaba a escurrirse de sus manos. La figura de su hermana se materializó de nuevo, sus ojos azules chisporroteando en la oscuridad antes de convertirse en los ojos llorosos de su hijo. «Solo una decisión, Javier. La carretera siempre cobra su precio». Y justo cuando la incertidumbre parecía alcanzar su punto máximo, el sonido de un llanto inconfundible llegó a sus oídos, claro y desgarrador. El grito de un niño chiquito, lleno de angustia, emergía de la niebla. Papá resonó en su mente como un eco desgarrante. Con su corazón estrujándose, Javier se dio vuelta hacia la camioneta y contempló las figuras. Su mente giraba, atrapada en un bucle de revisiones, entre el amor que sentía por su hijo y la culpa de su pasado. Si podía salvar uno, realmente podría vivir con lo que dejaría atrás, y, sin poder resistir más, se lanzó hacia la niebla, con el corazón gritando y llenándose de determinación. Pero las sombras lo rodearon, reclamando su esencia, atormentando su camino. «No», gritó de nuevo Javier, la voz de su hermana resonando en su mente. «Recuerda». El cielo, antes oscuro, comenzaba a teñirse de un rojo ominoso, señales de un amanecer que podría nunca llegar. La niebla se espesaba, lo envolvía, y mientras sus pasos resonaban vacíos, ya no sabía si estaba levantando una nueva esperanza o simplemente adentrándose en un abismo sin fondo. ¿Lograría encontrar a su hijo en medio del horror, o sería engullido por los fantasmas de su pasado en la carretera en la que había perdido tanto? La niebla comenzaba a desgarrarse, y un susurro atormentador le decía que nada podía salvarlo de lo que venía. Las sombras se retiraron momentáneamente, dejando a Javier con una extraña sensación de vacío en el estómago. La niebla se disolvió, revelando un camino angosto que se extendía ante él, desvaneciéndose en la oscuridad. Con cada paso que daba, escuchaba el murmullo de las voces, ecos de advertencias que parecían flotar en el aire denso. La imagen de su hijo en la niebla aún ardía en su mente, un faro de esperanza en medio del torrente de dolor. «Papá», clamó de nuevo la voz, y esta vez, resonó más como un grito de auxilio que como un llamado. Lavada con la desesperación, la voz penetró en su corazón. No había tiempo que perder. Javier aceleró el paso, sintiendo como el frío lo abrazaba, un frío que parecía rasgarlo por dentro. La oscuridad comenzaba a presionarlo, haciéndolo tambalear. De pronto, percibió un cambio en la atmósfera. Un viento helado sopló, trayendo consigo un aroma nauseabundo, como si el mismo aire estuviese intoxicado con recuerdos de sangre y tragedia. Las figuras familiares en la camioneta se desvanecieron, dejando solo las sombras persistentes de algo más siniestro. Algo que lo acechaba, oculto tras los árboles. Javier, volvió a sonar la voz, pero esta vez, había una cualidad extraña. Era diferente. Era como si su hermana, su madre,
y todos los que había perdido, estaban ahora amordazados por una risa cruel. Un sudor frío corrió por su espalda al darse cuenta de que la luz que estaba buscando podría no estar ahí. Las imágenes de su familia se desdibujaban en la bruma, dejando solo un eco vacío. Entonces, sintió un tirón, una fuerza invisible que lo arrastraba hacia la oscuridad. No, pensó, las manos dirigidas hacia su hijo que se encontraba en algún lugar entre la niebla. Con un esfuerzo desesperado, trató de aferrarse a las sombras, pero solo encontró resistencia, un frío que lo helaba hasta los huesos. Este camino no lleva hacia él. La voz susurrante se desvaneció en el aire, dejándole un eco de incertidumbre. ¿Era un espíritu que lo advertía o el mismo terror manifestándose? Se detuvo, observando el oscuro sendero que se extendía ante él, y aunque su instinto le decía que retrocediera, una fuerza desazogante lo empujaba a avanzar. Las luces de la camioneta volvieron a parpadear en la distancia, como brillantes ojos que acechaban en la oscuridad. Cada vez que Javier levantaba la mirada, sus esperanzas se hacían más frágiles, más etéreas. Una risa sibilante se escuchó entonces, inconfundiblemente familiar, como las risas de aquellos a quienes había perdido. Pero era un eco distorsionado, burlón. Se sentía atrapado en un laberinto de dolor, con el corazón latiendo frenéticamente. ¿Qué debo hacer?, gritó angustiado, la pregunta perdida entre la maleza y el viento. Era un grito de desesperación, pero en respuesta solo obtuvo el murmullo de la carretera, su voz estaba allí, chisporroteante, llena de secretos, fuerzas desconocidas comenzaron a manifestarse. De la niebla surgió una figura más, una sombra imponente con ojos que destellaban en la penumbra. Era la más familiar de todas, la más aterradora. La figura de su hijo, atrapada en un estante de ilusiones y oscuridad, mirándolo con aquellos ojos, pero había algo inquietante en su mirada, un rayo de culpabilidad y tristeza. «Papá, ven», dijo la figura, pero su voz sonaba casi como un ladrón robando una parte de su alma. Cada palabra parecía un gancho que lo atraía aún más hacia el precipicio de su desesperación. Javier sintió que la realidad se inclinaba, volviéndose demasiado pesada para soportar. De repente, el llanto se tornó en gritos, y la figura se desvaneció en un torbellino de sombras, dejando a Javier de pie, solo, en medio de la caliginosa soledad. La conexión se había roto, pero no estaba solo. La presencia oscura lo rodeaba, susurrando promesas y secretos no deseados. Había realmente tomado la decisión correcta, con su espalda contra un tronco de árbol paramnésico, murmuró, «Lo haré por ti». Pero incluso mientras decía esto, sabía que el precio a pagar podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a sacrificar. Entonces, comprendió. Las luces de la camioneta no eran un faro de esperanza, sino el heraldos de un terror peor que la muerte. Se dio cuenta de que podía haber algo que lo esperaba más allá de la niebla, algo que nunca habría imaginado. Justo cuando el frío lo invadía, y la sombra lo envolvía, un grito desgarrador resonó en la distancia, el llanto de su hijo, pero esta vez, el terror vibraba con fuerza detrás de cada nota. Lo que vendría podía ser su salvación o su condena. La decisión lo acechaba como una sombra, y resentido por sus elecciones, cada paso lo acercaba a una conclusión aterradora. ¿Sería este el final de su viaje, o había algo más oscuro esperándolo al final del camino, algo que había olvidado o que nunca debería haber descubierto? Las luces parpadeantes comenzaron a atenuarse, como si la carretera decidiera finalmente revelar sus secretos más oscuros. La oscuridad se adensó a su alrededor, como una manta pesada que sofocaba cualquier atisbo de vida. Javier se obligó a avanzar, cada paso era un esfuerzo titánico. Las sombras parecían jugar con su mente, desplegando visiones distorsionadas de su familia, burlándose de su dolor. La voz de su hijo resonaba más distante ahora, como si un abismo profundo hubiera crecido entre ellos. ¿Por qué no vienes, papá? El eco retumbaba, cada palabra incrustada en su saiki. Era un lamento, un grito que atravesaba la niebla, al mismo tiempo conocido y ajeno. Sintió un escalofrío recorrerle la columna. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que no estaba solo. Ya no era solo la niebla, había figuras moviéndose, sombras en el límite de su visión. Se detuvo, la respiración se le aceleró, y su pecho comenzó a doler. «Sal, apártalos»,
murmuró para sí mismo, argumentando que los deseaba fuera de su mente, pero las figuras solo se acercaban más. Sus rostros se dibujaron en la espesura, y se dio cuenta de que aquellas eran sus memorias, los rostros de quienes habían partido, pero estos estaban distorsionados, sonriendo cruelmente. Javier, dijo una de las sombras, con una voz desgarrada. No te olvides de nosotros. El tiempo se sintió suspendido. El miedo lo paralizaba. No solo estaba buscando a su hijo, ahora estaba enfrentándose a un mar de recuerdos, los fragmentos de aquellos que había perdido y que lo acusaban por seguir adelante. No, gritó, su voz resonó en la noche, pero en lugar de causar miedo a las sombras, atrajo más figuras. Sus voces se entrelazaban en un canto desgarrador. De pronto, comprendió la verdad aterradora: esas sombras eran las almas que no habían encontrado reposo, atrapadas en un ciclo de sufrimiento, buscando su liberación a través de él. Se dio cuenta de que, al abandonar el camino, había dejado de lado no solo su búsqueda por su hijo, sino también la súplica de aquellos que lo habían precedido. Las luces de la camioneta brillaron nuevamente enfrente, extendiendo sus dedos luminosos como si quisieran llevarlo hacia un destino. Papá, ven. La voz esta vez sonaba más fuerte, reclamando. Javier dio un paso hacia adelante. El tiempo se distorsionó, la niebla se volvió densa, casi palpable, y el aire se tornó pesado con el hedor de la traición y la culpa. A su lado, una figura luminosa emergió, envuelta en un resplandor extraño. Era su hijo, pero su rostro no mostraba ni alegría ni desesperación. Había un silencio profundo en su mirada, como si él mismo estuviera atrapado en un lugar oscuro. No estoy solo, papá. Ven y descúbrelo. Sin embargo, ese llamado no lo llenó de esperanza, sino que aumentó su confusión. Aquella luz que solía ser su guía, podría ser también su perdición, un engaño que lo llevaría a un horizonte oscuro. Javier luchó por resistir, pero los gritos de las sombras crecieron más intensos, suplicándole, reclamándole. Dame una señal, suplicó, sus manos crispándose. Entonces, antes de que pudiera formular la pregunta, la figura de su hijo se desvaneció, dejando un eco de risa que reverberó en su mente. La risa rompía ecos de su sufrimiento, como si las sombras disfrutaran del tormento que causaban, así que dio un paso hacia la camioneta. La risa se intensificaba y, a medida que se acercaba, la verdad de su decisión se angustiaba en su interior. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar de sí mismo? Un vórtice de sombra se formó a su alrededor y, en el último momento, antes de que pudiera entrar en la luz, una mano fría asió su muñeca. No te vayas así. Una voz grave retumbó desde la oscuridad. ¿Acaso no entiendes lo que se oculta aquí? Javier sintió que el mundo se tambaleaba. Se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y que el terror hacía raíz en todo lo que había dejado atrás. La voz lo mantenía atrapado, una promesa de revelar el horror que reinaba en esa noche eterna, hasta que la oscuridad lo devoró, un súbito silencio lo envolvió. Se quedó colgado entre la luz y la sombra, sin saber qué camino tomar. ¿Estaría dispuesto a enfrentar lo que la oscuridad le revelara, o huiría para siempre de su destino? La pregunta resonaba en su mente, pero no habría respuesta sin un intento de descubrirlo. El frío se intensificó, como un aliento helado que acariciaba su piel. Javier se encontró en un lugar completamente distinto, un paisaje desolado con caminos serpenteantes que parecían nunca terminar. Las sombras lo habían dejado caer, pero la voz persistía, retumbando en su mente. ¿Aún no comprendes, Javier? Estás aquí por una razón. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Miró hacia todos lados, tratando de localizar la fuente de esa voz. Ante él, un camino polvoriento se extendía, y al fondo, un antiguo hórreo se alzaba, cuya madera estaba desgastada por el tiempo y las inclemencias del clima. Allí, en la penumbra, una figura se perfilaba, un viejo conocido que no había visto en años, don Ramón, el anciano del pueblo, que había desaparecido sin dejar rastro. Todos los que has olvidado están aquí, dijo don Ramón, su voz profunda resonando con ecos tristes. Una deuda te ata a este lugar. Debes decidir quién merece ser liberado. ¿Liberado? ¿De qué hablaba? Javier sintió que su cabeza daba vueltas. Las sombras, sus sombras, desvanecieron más allá del hórreo.
Miró hacia la figura de don Ramón, quien le sonreía, pero su sonrisa era inquietante. Se acercó al viejo, temblando de incertidumbre. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué está pasando aquí? La respuesta llegó en un susurro: las almas buscan su paz. Tan solo tú puedes ofrecerles la redención. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Las memorias de aquellos que había perdido comenzaron a aparecer ante él, una tras otra. Las sombras de su esposa, de su hermano, de amigos perdidos, todos apelaban a él, buscando ayuda, buscando salida. Eran reflejos de sus propios tormentos, una visión desgarradora que lo atrapaba en el epicentro de su culpa. No puedo, murmuró, su voz ahogada por el peso del dolor. Pero ¿quién podría ser liberado y quién permanecería en la oscuridad? Ese es tu dilema, añadió don Ramón, cada palabra enfatizando un drenaje emocional. Las sombras comenzaron a acercarse, sus rostros dibujándose en contornos cada vez más nítidos. La risa resonó nuevamente, mezcla de desesperación y locura. Javier sintió que su corazón palpitaba con terror. Si eliges mal, trascenderás con ellos, condenado por siempre a vagar en su mundo. Los ojos de don Ramón lo miraban fijamente, repletos de un conocimiento antiguo. Javier supo que no podía permitirse cometer un error. De pronto, ante la luz tenue del hórreo, vio la figura de su hijo entre las sombras, extendiéndole una mano. Papá, ven conmigo, le dijo, su voz como un canto de sirena. Pero a su lado, una sombra más oscura lo susurraba: no será lo que esperas, elige sabiamente. Javier sintió que se ahogaba. Un grito ahogado brotó de su garganta. No puedo decidir cómo enfrentar esto. Y en ese instante, un estallido de luces y sombras explosionó en un caos descontrolado. El aire se volvió espeso y pesado, como si las almas mismas lucharan por liberarse y las sombras clamaran por venganza. En ese preciso momento, sintió que la decisión tenía que hacerse. Cada figura parecía suplicarle, pero las ofertas eran contradictorias. Una guerra de lamentos lo rodeaba, empujándolo hacia el límite. ¿A quién dejarás atrás, Javier? Tu respuesta definirá tu destino. Las palabras de don Ramón reverberaban en su mente. Todo se sacudió a su alrededor cuando una eufonía de voces lo envolvió, cada una inundándolo de recuerdos y rencores. Él debía elegir. Pero, ¿podría realmente tomar esa decisión sin desmoronarse por completo? Mientras la tormenta de emociones lo aprisionaba, una risa retumbante resurgió desde la oscuridad, más clara y escalofriante que nunca. Decide ya, Javier. El tiempo se acaba. Y así fue como se desvanecía la frontera entre el deber y lo irrevocable. Se encontró en ese abismo aterrador de opciones, consciente de que lo que estaba por elegir marcaría no solo su destino, sino el de aquellos que no habían encontrado su reposo. Y allí, rodeado de esas almas, la pregunta resonó en su mente una vez más: ¿a quién dejaría atrás y a quién salvaría? La oscuridad comenzó a cerrarse, y en medio del pánico, un grito desgarrador cortó el aire: tu elección es ahora. El grito se disolvió en la multitud de lamentos y risas macabras, como una bruma espesa que iba envolviendo todo. Javier se sintió cada vez más atrapado, inmerso en un mar de rostros que lo miraban con esperanza y resentimiento, como si su destino dependiera únicamente de su elección. Las sombras pulsaban a su alrededor, y el hórreo crujía bajo el peso de sus secretos. La figura de don Ramón se movía lentamente hacia él, acercándose como un predicador que lo guiaba hacia el abismo. Tus elecciones son el reflejo de tu alma, Javier. No puedes escapar de tus pecados. Escoge sabiamente o sufrirás las consecuencias por la eternidad. De pronto, un haz de luz emergió del horizonte, iluminando brevemente las figuras que lo rodeaban. El rostro de su esposa apareció, su mirada suplicante cortaba el aire y el estómago de Javier se retorció. Javier, sálvame, gritó, pero su voz se desvaneció en un eco distante. Al instante, la sombra oscura que susurraba a su lado se tornó más prominente. No confíes en ella, Javier. Ella es parte del sufrimiento, una carga que debes dejar ir. Cada rostro que se aproximaba chisporroteaba recuerdos desgarradores, mientras su corazón latía con más fuerza, un tambor que resonaba con la culpa de su pasado. Se dio cuenta de que debía distinguir entre el amor y el remordimiento. Mis elecciones son mías.
exclamó, su voz temblando por la desesperación. Las sombras empezaron a moverse a su alrededor con más violencia, como si enloquecieran ante su resistencia. No puedes simplemente gritar, Javier. Debes actuar. El tiempo se te escapa, la voz de don Ramón reverberaba como un mantra en su mente. Las represalias de aquellas almas perdidas ya no eran sutiles, sus quejas se convirtieron en un coro aterrador que llenaba el espacio, un sonido extraño emergió, un crujido, y el hórreo pareció crujir bajo el intenso peso de los fantasmas atrapados en su interior. La madera empezó a desmoronarse, como si la estructura misma estuviera clamando por la liberación de las almas que la habían mantenido prisionera. Era un aviso, la decisión debía hacerse. Entonces, una imagen clara apareció entre la niebla, su hijo, pequeño y risueño. Papá, ven a buscarme, decía en un eco despreocupado, pero a su lado, otras sombras ofrecían visiones terribles de aquellos que habían sufrido por su culpa. La agonía del pasado lo desgarraba al tiempo que las figuras iban tomando forma. Javier, elige. ¿Tu hijo, o todos ellos? Elige, resonó la voz de don Ramón, repitiendo el ciclo interminable de la pregunta, convirtiéndose en un mantra apremiante que ahogaba su razonamiento. Sintió que el aire escaseaba. Entre cada latido de su corazón temía que el tiempo se acabara. Miró hacia su hijo de nuevo. La mano que extendía parecía tan tentadora, pero la sombra a su lado gritó, si lo eliges a él, la maldición caerá sobre los demás. Un nuevo grito se escuchó en el horizonte, una voz que perturbaba el suelo temblando bajo sus pies. La cuestión de su elección cobraba peso, y Javier sentía que el suelo se agrietaba bajo la presión. La marejada de voces se intensificaba en un clamor, retumbando su propia conciencia. Mi hijo, no puedo perderlo otra vez. Javier cerró los ojos, intentando calmar su caos interior, buscando en su mente cualquier atisbo de claridad. Pero todo lo que encontró fue la sensación fantasmagórica de manos frías que le sujetaban el corazón. Todo se tornó oscuro nuevamente, las risas y llantos se ahogaron. Una sensación de vacío lo envolvía, una llamada profunda de la tierra misma. Su elección debería ser inminente. En medio de aquel pánico y desesperación, un pensamiento lo asaltó: ¿qué pasaría si yo no elijo en absoluto? ¿Qué si? Un último shriek resonó, más aterrador que cualquier otro. Y entonces, una voz se filtró entre las sombras, suave pero penetrante: hay un precio que pagar por no elegir, Javier. La incertidumbre se apoderó de él en un instante, y antes de que pudiera formular una respuesta, la oscuridad se abalanzó sobre él con una fuerza abrumadora, llevándolo con ella. Tu tiempo se ha acabado. Resonó la última risa, como un eco sombrío, mientras todo se desvanecía. En medio de la nada y un abismo que prometía el olvido, Javier supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero, ¿quién podría enfrentar a la oscuridad que lo aguardaba en su próxima elección, y qué sombras levantaría? La oscuridad lo abrazó fuerte, un manto pesado que lo arrastraba hacia lo desconocido. Javier sintió que su cuerpo se desvanecía, su mente era un laberinto en el que sombras se paseaban sin rumbo. Una profunda sensación de desesperación se asentó en su pecho. Había tomado la decisión de no decidir, pero ahora eso parecía ser un crimen mucho mayor. De repente, la oscuridad se disipó en un parpadeo, y se encontró en una carretera desierta. Las sombras ahora eran un eco distante, una sinfonía de lamentos que flotaban en el aire espeso de la noche. El asfalto brillante reflejaba la luna llena, y Javier pudo ver sus propias manos temblorosas. La soledad era abrumadora, solo se escuchaba el murmullo del viento y el crujir de las hojas en los árboles. La sensación de estar observado no lo abandonaba, como si los ojos de aquellos cuya elección había evadido lo siguieran desde las sombras. Un coche apareció a lo lejos, sus luces cortando la negrura como cuchillos. A medida que se acercaba, el sonido del motor resonó en la quietud inquietante de la noche. Javier intentó recordar cómo había llegado allí, pero el eco de las voces perdidas ocupaba su mente. ¿Dónde estoy?, susurró al vacío, su voz temblorosa como un niño perdido en la oscuridad. El vehículo se detuvo frente a él, y la ventana se bajó lentamente. Un hombre de rostro sombrío lo miraba desde el interior. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con un acento cargado de misterio.
Sus ojos negros parecían profundos y vacíos, como pozos que absorbían la luz de la luna. Javier dudó un instante, sintiendo el peso de las decisiones no tomadas. Mi familia. Necesito volver con ellos, respondió, el temor asomando en su voz. El conductor sonrió, un gesto escalofriante que no alcanzaba sus ojos. Esta carretera no te lleva a casa, Javier. No se puede volver atrás una vez que has cruzado el umbral del destino. ¿Qué quieres decir? Javier sintió la presión en su pecho aumentar, el aire se volvía más denso. Una elección te trajo aquí, y cada elección tiene un costo. El tiempo no es más que un suspiro, un roce fugaz entre el caos y la calma. Necesitas elegir nuevamente, pero esta vez no habrá sombras que te guíen. Javier observó cómo un escalofrío recorría su cuerpo, su mente llenándose de imágenes vívidas de su vida, de los seres queridos que podrían estar en peligro. La idea de perderlos ancló su terror a la realidad. ¿Qué debo hacer?, preguntó, casi sin aliento. El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa era más amarga, como si la tristeza de 1000 almas estuviera contenida en ese gesto. Cierra los ojos, y siente. Las voces no mienten, te guiarán a tu elección. Pero ten cuidado, Javier. No todas las verdades son lo que parecen. Con el corazón palpitando, Javier cerró los ojos. Las voces comenzaron a murmurar, susurros entrelazados en un clamor desolador. Cada palabra parecía llevar su propia historia, su propio dolor. De repente, el eco del grito de su hijo retumbó en su corazón, resonando como un tambor. Papá. A la vez, el recuerdo de la culpa y el dolor de quienes también había perdido lo golpeó. Así, encerrado entre dos mundos, Javier sintió que cada sombra pesaba sobre él, llevándolo a una encrucijada que parecía eterna. El conductor lo observaba en silencio, como un testigo del tormento que jugaba con la mente de Javier. Después de lo que se sintió como una eternidad, el hombre dijo, recuerda, cada eco tiene su respuesta, pero no todas las respuestas serán dulces. Con un último aliento de determinación, Javier abrió los ojos. El rostro del hombre lo miraba fijamente. ¿Estás listo para tu decisión?, preguntó, mientras el murmullo de voces aumentaba a su alrededor. ¿Cuál es el precio de una elección ahora? Javier susurró, sintiendo que se asomaba al borde del abismo. Eso lo descubrirás pronto, respondió el misterioso conductor, su mirada penetrante como la noche, y así, la noche eterna se tornó en un laberinto de posibilidades, cada camino oscuro custodiado por los ecos de lo que había sido y lo que aún podría ser. ¿Podría Javier enfrentar su pasado y al mismo tiempo luchar por su futuro? La respuesta se acercaba, como un susurro perdido en el viento en la carretera desierta. La voz del misterioso conductor se desvaneció, pero el eco de sus palabras quedó vibrando en el aire denso. Javier sintió que su corazón se aceleraba con cada latido, latiendo con la angustia de una verdad oculta. ¿Qué pasaría si tomaba la decisión equivocada? Las voces a su alrededor comenzaban a volverse más claras, como si los recuerdos de sus seres amados intentaran atravesar el velo que los separaba de la realidad. Una lucha interna estalló en su pecho. Papá. Ayúdame. El grito de su hijo, desgarrador y lleno de desesperación, se convirtió en un mantra que se repetía en su mente. La imagen de su pequeño rostro lo atravesó, y Javier sintió como una oleada de ira y dolor lo empujaba hacia adelante. Basta, gritó, abriendo los ojos por completo. El hombre del coche lo miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. No puedo quedarme aquí. Tengo que encontrarlo. Busca tu verdad, Javier, respondió el conductor, su voz resonando como un eco en la infinitud de la noche. Pero recuerda, a veces lo que buscamos no es lo que pensamos encontrar. Las luces del coche se apagaron de repente, dejando a Javier solo nuevamente en la oscuridad. Sin más opciones, dio la vuelta, avanzando por la carretera desierta. Los árboles parecían inclinarse hacia él, sus ramas como dedos gélidos que lo ropaban en una sensación de peligro inminente. El murmullo de las voces se intensificaba y comenzó a sentir la tierra temblando bajo sus pies. Cada paso que daba era como un aviso al universo de que se acercaba a algo aterrador. El viento aullaba, y Javier no podía evitar mirar hacia atrás.
Aquella sensación de ser observado lo acosaba, como si el conductor estuviera detrás de él, observando cada movimiento con una sonrisa cruel. Un escalofrío recorrió su espalda, y ese instante de duda lo hizo detenerse. ¿Estaba siendo imprudente al buscar lo imposible? Pero la imagen de su hijo luchando por ayuda le dio la determinación que necesitaba. Cuando levantó la vista, vio una figura al final de la carretera. Era difusa, casi etérea, pero el parecido con su hijo era impresionante. Santiago murmuró, él mismo sorprendido de que aquel nombre brotara de sus labios. La figura giró, y Javier sintió un tirón en su alma, como si un hilo invisible lo uniera con aquel ser. «Papá. Ayúdame». La voz provenía no solo de su hijo, era un lamento de otros que también clamaban por atención, por salvación. Una mezcla de horror y esperanza empezó a girar en su estómago. Se acercó, la figura empezaba a cobrar forma, pero algo lo detuvo. Un reflejo en el pavimento brilló con la luz de la luna, algo oscuro, algo afilado, un grito aterrador resonó a su alrededor, un sonido que rasgó la noche y lo hizo caer de rodillas. Era el sonido de su propia voz, una mezcla de terror y culpa. «No», gritó, pero ya era demasiado tarde. La figura se transformó de nuevo, revelando no al hijo que tan desesperadamente buscaba, sino a los que había dejado atrás, aquel monstruo en forma de recuerdos. «¿Por qué no has decidido, Javier?», preguntaron al unísono. Las sombras se arrastraron hacia él, disolviéndose en el aire. Javier, paralizado, sintió que perdía el control mientras cada voz se unía en un grito ensordecedor. La pregunta resonaba en su mente. La presión se multiplicaba como una tormenta dentro de su pecho. Tenía que elegir, pero entre qué y qué, sin pensarlo, dio un paso adelante, sintiendo que una decisión se gestaba en su interior. «Voy a enfrentar esto», gritó, con la voz llena de coraje. Pero la oscuridad a su alrededor empezó a cerrarse, y los gritos se tornaron en risas burlonas. «Pero, querido Javier, tal vez esa elección no sea la correcta». El conductor apareció de nuevo ante él, como una sombra gigante. Su expresión era la de un hombre que sabe algo escalofriante. «Es hora de descubrir qué precio estás dispuesto a pagar y si tu sacrificio vale la pena». La carretera comenzó a temblar bajo sus pies. Javier sintió que el suelo se desmoronaba. Miró hacia el frente y vio un abismo. No. Pero ya no había vuelta. Atrás, con el corazón en la mano, se preparó para enfrentar lo que vendría. Mientras la oscuridad lo envolvía nuevamente, se preguntó si, al final, su decisión podría salvar a su hijo o condenarlo para siempre. ¿Qué revelaciones lo aguardaban en el horizonte sombrío? La respuesta sería más fría que la noche, y ya no habría luces que lo iluminan. La niebla comenzaba a desvanecerse cuando Javier se encontró de pie en un cruce, el suelo vibrando y retumbando bajo su peso. Los ecos de las voces resonaban como una sinfonía discordante, cada uno clamando por su atención, por su elección. A su alrededor, sombras se movían, formando figuras que parecían tener tanto peso como sus recuerdos. «Obstante de Saad», resonó la voz profunda y grave del conductor, ahora emergiendo entre las sombras con una mirada intensa y burlona. «¿Qué vas a hacer? La vida de tu hijo está en juego». Javier apretó los puños, la angustia apretándole el pecho. Su pequeño Santiago. Los recuerdos de risas y juegos, de una vida compartida, volvían a él con un dolor agudo. Sin embargo, a su lado, se alzaban egalement las sombras de quienes había perdido, su madre, su hermana, amigos caídos. Mirar sus rostros distorsionados por el sufrimiento lo desgarraba, y la toma de decisiones se convertía en un sendero completamente oscuro. «No puedo. No puedo dejar a uno detrás», dijo, sintiendo que las lágrimas brotaban de sus ojos. Las sombras se acercaron, acercando sus formas más familiares a su visión, y todas parecían ofrecerse a sí mismas: dolor, culpa, sufrimiento. «Hacerlo es condenar a quien amas, ¿no?», preguntó, su voz temblando. «Elige», gritaron al unísono, y el aire se volvió denso. Las luces parpadeantes en el horizonte se convirtieron en una baza, tentándolo a un camino que parecía una promesa de alegría. Con el sudor goteando de su frente y la presión en su pecho incrementando, corrió hacia la luz, buscando a su hijo. Tenía que encontrarlo. Sus manos temblaban, su mente estaba hecha trizas,
pero la necesidad de protegerlo era más fuerte. ¿Podía realmente salvarlo sin sacrificar a los demás? De repente, la luz se apagó, y la carretera se volvió un eco de sombras turbias, atrapándolo en una trampa de angustia. Se detuvo, luego miró hacia el hórreo, la figura de don Ramón apareció, fijando su mirada en él con un conocimiento grave. Si eliges el camino del amor, ten siempre presente que también puede llevar a la pérdida, le susurró el anciano, y Javier sintió un escalofrío, mientras la emoción pulsaba en su interior, se dio cuenta de algo crucial. No podía seguir huido de su pasado. Su vida, sus elecciones, todo estaba interconectado, y no había forma de liberarse de los fantasmas sin aceptar su dolor. Está bien, haré lo que deba, dijo, sintiendo una nueva determinación. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando comprendió la profundidad de su decisión, la voz de Santiago resonó en su mente, papá, ven a mí. Voy a enfrentarlo todo. Oh Fénix, renacer de las cenizas, gritó Javier, dejando que el eco de su voz marcara el camino. Se volvió hacia las sombras, mirándolas a los ojos. No puedo quedar atrapado en este ciclo. No más. Una lucidez repentina llenó su mente. Era un ciclo de dolor, alguien debía romperlo. En ese instante, eligió. Elijo salvar a todos. A mi hijo y a los que he perdido, pero también aprender del pasado, no seguirlo como un lastre. La luz y la oscuridad son parte de mí. Las figuras comenzaron a desvanecerse, y Javier sintió que la presión en su pecho se aliviaba. El tono del aire cambió, su corazón palpitó con fuerza mientras la carretera se iluminaba por una luz tenue y familiar. Entonces, las sombras se disolvieron, dejando un camino despejado, las risas alegres de su hijo llenaron su ser. Papá. Santificaron su espíritu, como un abrazo cálido. Y comprendió que su amor no tenía que ser una elección, podía ser lo que siempre había sido, la fuerza que lo uniría a todos. Así, Javier se lanzó hacia aquella luz, decidido a encontrar a su hijo. Antes de desaparecer en la brillantez, escuchó un eco agradecido, un susurro de libertad en cada divisor que dejaba atrás, el tiempo había desvanecido las sombras, liberándolo de la noche interminable. En medio de todo, supo que había elegido la vida, recordando sus lecciones, y humildemente finalizó su viaje por una carretera que siempre había prometido revelarle su verdad. Ahora, amigo mío, este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente para no perderte más historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, tus dedos son la fuerza que alimenta el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal. Tu participación es clave.